Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vemos en el pasaje de hoy cómo Pablo, guiado por el Espíritu Santo y su equipo, llegan a la ciudad de Corinto. Allí Pablo va a la sinagoga y empezó a predicar que Jesús es el Cristo. El Señor empezó a obrar, hubo muchas personas que se pudieron convertir, pero se levantó una gran persecución. Vemos siempre en la palabra que siempre que se predica correctamente que Jesús es el Cristo, por supuesto Satanás no se está quieto. Y él empieza a obrar utilizando personas, sobre todo los religiosos, para intentar bloquear, impedir el Evangelio. Pablo, que fue un evangelista grandemente utilizado por Dios, en ese momento él tuvo temor, dice la palabra. Y en medio de ese temor, Pablo empezó a orar, porque Pablo conocía y disfrutaba el poder de la oración, el respaldo del trono celestial que se mueve cuando un hijo de Dios tomando el pacto de Cristo está orando. Y en ese tiempo, al orar profundamente por esa situación, dice que tuvo una visión donde Dios le habló y le dijo: no temas, sino habla y no calles. El texto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 18, del 1 al 11. No temas, sino habla y no calles. Eso es lo que Dios le contestó a Pablo. Hace tiempo, aquí en Corea, tuve un encuentro con un hispano que estaba asistiendo a un aposento alto que estábamos haciendo. Y él, aunque no era creyente, tenía interés. Y se acercaba, iba haciendo preguntas. Y un día tuve la oportunidad de quedar con él personalmente en una cafetería. Y allí, cuando empezamos a conversar sobre el Evangelio, se puso muy fuerte. Empezó a hablar fuerte, incluso a hablar cosas incorrectas. Y ahí estábamos tranquilamente llorando, atando el poder de Satanás. Y iba compartiendo la palabra conforme podía. Y ya llegó un momento, porque la verdad que era una lucha espiritual, que bajó, ¿no? Bajó la guardia, ya estaba relajado. Y abrió su corazón. Hubo ese momento que ya paró, intentó ya, quitó el escudo que estaba poniendo y ya Dios obró a través de la palabra, de la oración, y él abrió su corazón y me confesó, ahí fue sincero. Dice: yo la verdad es que tengo miedo qué va a pasar con mi vida, tengo miedo qué le va a pasar a mi hijo, tengo miedo. Y ahí todos sus argumentos, todas sus experiencias, todo su orgullo cayó totalmente. Fue honesto, tenía miedo. Y muchas personas, mayormente en este tiempo, con esta crisis del coronavirus, tienen miedo, tienen temor. Si una persona está separada de Dios, es normal que tengas miedo, ¿verdad? Porque no tienes ninguna seguridad. Ves las cosas humanamente y la verdad que da miedo porque no tienes esperanza, no sabes qué va a pasar en el futuro, no sabes qué le va a pasar a tus hijos. No sabes si puedes perder el trabajo, la salud. Es totalmente un sufrimiento, ¿verdad? Pero también muchos creyentes, por no tener seguridad, pues también están teniendo temor y sufriendo grandemente, aunque tienen a Jesús el Cristo en sus corazones. Y podemos tener temor. De hecho, Pablo, que fue grandemente utilizado por Dios, vemos en este pasaje que él temía. Por eso al orar Dios le dijo: no temas. ¿Por qué le dijo no temas? Porque tenía temor. Y podemos tener temor. Por eso el Señor dice en Isaías 41:10, dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que Dios nos dice. Dicen que
365 veces aparece la palabra no temas, que Dios está hablando no temas. Dicen algunos que es para cada día del año, ¿no? Que son 365 días. Bueno, eso es lo que dicen. Pero que como todos los días hay dificultades, hay crisis, Dios cada día nos deja en su palabra no temas, para que nos aferremos a esa palabra que es viva y eficaz y no seamos movidos, no temas. Y Satanás, por supuesto, es el que viene a traer el temor. Ese temor, cuando Dios nos creó, en el libro del Génesis, la creación, Dios, el sexto día, por su gracia, del polvo de la tierra, con sus manos, como un alfarero, con todo su amor, nos creó a su imagen y semejanza. Dice en Génesis 1:27, nos hizo seres espirituales para poder estar relacionándonos con Él, que es espíritu, como dice en Juan 4:24. Nos creó para estar enfocados, para estar alabando, glorificando a Dios a través del Espíritu, teniendo esa relación, esa comunión con Dios. Y nos puso para gobernar y sojuzgar toda la tierra, para llevar esa bendición a toda la tierra. Génesis 1:28. Y el hombre en ese estado tan precioso no tenía temor, no existía el temor, vivía con seguridad, con paz y tenía una vida completa y feliz a la manera de Dios. Dice en Génesis 1:31 que cuando el Señor terminó, concluyó su creación, vio su creación y todo era bueno en gran manera, dice la palabra. Todo bueno en gran manera, es decir, muy bueno, porque es la manera perfecta, es la manera de la creación original de Dios. El hombre creado para estar enfocado, disfrutando con Dios, vivía en paz, en felicidad, con seguridad, sin ningún temor. Pero también la palabra dice que Dios en su amor nos dio un pacto, Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese pacto, ese árbol que él puso en el medio del huerto, era un pacto de amor para que nosotros no olvidáramos que solo obedeciendo a Dios, solo a la manera de Dios, podíamos tener la verdadera felicidad y gozar de esas bendiciones tan tremendas que el Señor nos dio. Solo, voluntariamente nos dio libre albedrío para que recordáramos que solo a la manera de Dios podíamos gozar de esa verdadera vida. Dice la palabra que en Génesis 3 ocurrió un acontecimiento que no están enseñando, desgraciadamente, las universidades, ni conocen los científicos, ni conocen los políticos o gente poderosa. Solo la palabra de Dios, que es la verdad, está enfatizando y está mostrando ese problema, ese acontecimiento que cambió radicalmente toda la creación original. Es un punto de cambio para desastre y maldición. Es el pecado original. Y el culpable es Satanás. Él vino a hurtar, matar y destruir, dice en Juan 10:10. Y este ser, a través de una serpiente, hizo que el hombre rompiera el pacto, perdiera, desobedeciera a Dios. Y esa es la raíz, el fundamento de todos los problemas que existieron, que existen y que van a existir. El pecado original. Ahí todo cambió de manera radical. El hombre totalmente cayó. Quedó en un estado de depravación total en cada área de su vida. Y ahí por primera vez vemos en Génesis 3:10, cuando el Señor va al huerto después del pecado original, llega al huerto y no encuentra a Adán. Adán, ¿dónde estás tú?, pregunta el Señor. Por supuesto no era físicamente donde se encontraba, ¿no? El Señor le estaba hablando cuál era su estado espiritual. Y en Génesis 3:10, ahí aparece por primera vez en la historia de la humanidad el temor. Dice, y Señor, es que tuve miedo al escuchar tu voz, tuve miedo y me escondí. Ahí empieza el temor. Por primera vez el hombre, cuando rompió el pacto, cuando perdió la manera original de Dios, empezó a sentir temor. Ahí empieza el temor. Un gran sufrimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano desde ese momento, dice la palabra, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
el hombre al caer, al morir espiritualmente por el pecado original, quedó separado de Dios. Y es terrible. Imagínense un bebito precioso que está con su mamá, disfrutando del amor, el cuidado, el calor, el alimento de su madre, tan feliz en los brazos de su madre. De repente es despojado del regazo de su madre y colocado en la calle, dejado abandonado en la calle, separado de su madre. Allí está indefenso, sin alimento. Cualquiera le puede hacer cualquier cosa incorrecta, ¿verdad? Porque es indefenso, es un bebito, no puede defenderse, no puede ni hablar. Ese es el estado del ser humano separado de Dios. Por supuesto, ese bebito, inmediatamente, ¿qué sentimiento empezará a tener? El temor. Empezará a temer. El hombre separado de Dios automáticamente empezó a temer porque fue creado para estar con Dios, teniendo esa seguridad, esa paz, y quedó desvalido, apartado, separado. Empezó desde ese momento a temer, porque estaba separado de Dios. Dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Ni siquiera un justo. Desde Adán y Eva ya empezaron a ser injustos por el pecado, y ese pecado original se fue traspasando y se sigue traspasando aún ahora, generación tras generación. Por eso el hombre empezó a ser pecador. Y al tener esa naturaleza que cambió, que era una naturaleza de pecado, empezó a hacer pecados continuamente. Por eso sale desgraciadamente de manera natural, porque al ser pecadores cometemos pecado. Nuestra naturaleza ya tiende a cometer cosas contrarias a Dios, a su palabra. Por eso ese pecado trae una conciencia de culpa, de castigo. Me van a castigar porque he hecho algo mal, ¿verdad? ¿Por qué? Es porque estamos realmente fallando, equivocando el blanco, y viene esa conciencia que nos acusa y tenemos temor. ¿Temor de qué? Del castigo. Y también un niño, ya no un bebito, un niño un poco más mayor, ¿verdad? Cuando hace una travesura y su padre y su madre lo ven, sabe que ha hecho mal y lo llaman. Ven, hijo, ven. Y el hijo se planta delante del padre y la madre. ¿Qué cara pone? Sabe que lo han pillado haciendo algo incorrecto. ¿Qué cara pone? Automáticamente le da miedo, ¿verdad? Pero no por lo que le vayan a hacer sus padres, sino porque realmente sabe que lo ha hecho mal. Entonces, el temor. El hombre separado de Dios, temor, está indefenso. El pecado, temor, conciencia de culpa, miedo al castigo. Ahí empieza el temor en el ser humano. También el hombre empezó a ser totalmente controlado por Satanás, dice en Juan 8:44. El Señor le dice a los mismos fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El hombre separado de Dios empieza a ser dominado, controlado por Satanás, como un títere. Tiene a las personas separadas de Dios, por supuesto, la gente no lo sabe, no es consciente de esa realidad que solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos está mostrando. Y Satanás, por supuesto, lleva al ser humano a ser atemorizado, porque el temor es algo terrible. El temor puede hacer que una persona, si está siempre temiendo, por supuesto, se va a poner enferma físicamente y mentalmente, porque es algo terrible el temor. Una vez vi un ratoncito que estaba por ahí, y de repente un gato se puso delante de él. Y el ratoncito, que podría con su velocidad salir corriendo, se quedó parado. Y este gato empezó a golpearle. Pum, pum, y jugando como si fuera una pelotita de tenis, ¿verdad? Pim, pam. Y el ratón estaba quieto. No se escapaba, podía haber intentado escapar, ¿verdad? ¿Por qué era? Por el miedo. Estaba atemorizado, aterrorizado. Estaba bloqueado del terror que estaba pasando. Era el miedo. Y el miedo es algo terrible, de verdad, que está trayendo destrucción en este tiempo, especialmente a muchas personas, incluso creyentes. Están aumentando los casos de depresión, de obsesión, problemas mentales, y desgraciadamente muchos derivan en suicidios. El índice de suicidio está creciendo de una manera alarmante en este tiempo.
Y Satanás utiliza muchas veces ese temor, pero a la luz de la palabra hay que ver claramente el origen del temor y cómo Satanás obra para que estemos atemorizados. Pero el Señor, ¿qué está diciendo? No temas, no temas. Porque la única manera de poder salir del temor, por supuesto, es la manera que Dios nos da. Nada más el hombre pecar, nada más. En Génesis 3:15, como Dios nos ama, Él por su gracia nos dio una manera que es suficiente, completa, para poder cambiar, salir de ese pecado original, de esa destrucción, de esa maldición. Y Él profetizó que de la simiente de la mujer vendría el Cristo para aplastar la cabeza de la serpiente. Es decir, que vendría Jesús el Cristo para, a través de su obra, poder vencer, quitar la autoridad de Satanás que nos había robado. Y Él prometió que a través de Cristo podíamos restaurar lo que habíamos perdido. Podíamos estar volviendo a la bendición original. Por eso, constantemente a la luz de la palabra, en el Antiguo Testamento está prometiendo que solo a través de Jesucristo. Éxodo 3:18. El pueblo de Israel era esclavo bajo Egipto 400 años. Pero a través de Moisés Dios habló que fueran a hacer sacrificio de sangre. Y ese sacrificio de sangre que aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento es un tipo, es una sombra de Jesús el Cristo que iba a venir a derramar su sangre para sacarnos de toda maldición, de todo desastre. Por eso cuando ellos pusieron su fe, hicieron el sacrificio de sangre y con esa sangre pintaron los postes y los dinteles de sus puertas, como Dios había dicho a través de Moisés, cuando pasaba ese ángel exterminador, al ver la sangre, pasaba de largo. Y si no había sangre en la puerta de esa casa, entraba y había muerte. Donde había sangre, había vida. Donde no había sangre, había muerte. Los que creían en Cristo eran salvados. Los que no creían en Cristo perecían. Había destrucción y sufrimiento. Solo a través de Jesucristo. Es la única manera de poder solucionar la raíz de todos los problemas, porque Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. Por eso el Señor continuamente está dándonos el mismo mensaje, porque no necesita darnos más, es suficiente, completo y verdadera respuesta. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia por 70 años, y allí Dios, por su gracia, a través del profeta Isaías, en Isaías 7:14, está volviéndonos a dar la respuesta. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cristo que vendría, Dios que se hizo hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, Jesús el Cristo, para estar con nosotros, para salvarnos, para darnos un nuevo comienzo a través de su obra, que es suficiente, completa y todas las cosas. Jesús el Cristo, la única manera de poder salir de todas las maldiciones y desastres. Y en el Nuevo Testamento, por gracia de Dios, el Verbo se hizo carne. Jesús el Cristo, Juan 1:14, y habitó entre nosotros, y Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Él nació sin pecado original y durante toda su vida no cometió pecado ni de acción ni de omisión. Era justo, el único hombre justo sobre la tierra. Y el justo dio su vida voluntariamente por los injustos. Él fue a la cruz de manera voluntaria, obedeciendo al Padre, y Él murió en la cruz. Y allí el Jesús, que su nombre es Salvador, para poder salvarnos, cumplió ese trabajo, esa profesión de Cristo. Como Cristo, que es ungido, Él cumplió 3 oficios muy importantes. Como estábamos separados, Él, como el verdadero profeta, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y abrió ese camino de Dios al hombre, el único camino que Él nos da para poder regresar a Él y poder tener la verdadera vida. Como estábamos bajo el pecado, Él vino y cumplió el oficio del verdadero sacerdote. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. En la cruz
murió por nuestros pecados, nos liberó del pecado y de toda maldición, y Él cumplió el oficio del verdadero Rey. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él en la cruz venció a Satanás. Y Él dijo, Juan 19:30, consumado es. Él consumó todo para nosotros. Por eso Él murió, pero al tercer día resucitó. Significa que Él era Dios, que Él venció, tuvo la victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte. Y a través de Cristo es la manera de poder salir de toda maldición, desastre, de todo temor. Por eso a través de Cristo no tenemos que temer. Nosotros, que por gracia de Dios, tenemos a Cristo en nuestras vidas, somos sus hijos, tenemos esa identidad de ser hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Hemos sido perdonados, salvados al recibir a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, y hemos cambiado, tenemos esa potestad, autoridad, somos sus hijos. Y el Espíritu Santo no solo mora, Él nos guía. Tenemos la guía del Espíritu Santo, Juan 16:13. Y no solo nos guía siempre conforme a la palabra, sino también el Espíritu obra. ¿Cuándo? Cuando oramos en el nombre de Jesucristo. Juan 14:14. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. En el nombre de Jesús el Cristo, cuando oramos al Padre para que el reino de Dios se establezca, ciertamente el Espíritu Santo obra. Dios nos da respuesta. Y esa es la identidad que tenemos, una identidad tremenda. Somos hijos de Dios, el Espíritu mora en nosotros, Él nos guía con la palabra y Él obra cuando oramos en el nombre de Jesucristo. Por eso, no hay que temer. Tenemos una posición tremenda. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también nos da una autoridad. Dice Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando oramos en el nombre de Jesucristo, la oscuridad es quebrantada. Cuando encendemos la luz de Cristo a través de la oración, la oscuridad huye. Es el poder del Evangelio y es la autoridad que tenemos como hijos de Dios. No solo eso, también Dios, como dice en Hebreos 1:14, envía a los ángeles. Y también podemos gozar de esa bendición que somos ciudadanos de los cielos. Dice Pablo a los hermanos de Filipo, sois ciudadanos de los cielos. Tenemos esa autoridad, ese respaldo de Dios. Por eso es parte de la autoridad que tenemos. Por eso no tenemos que temer. Y Dios nos utiliza para cumplir su deseo, su comisión, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios hace la evangelización a través de nosotros. Fíjense qué identidad, qué autoridad tan tremenda tenemos. El Señor murió en la cruz, pero Él resucitó, Él vive. Y Él está con nosotros todos los días, con el poder del cielo y de la tierra hasta el fin del mundo. Por eso tenemos que conocer esa identidad tan tremenda y utilizar esa autoridad que tenemos en el nombre de Jesucristo. Por eso Dios le dijo a Pablo, no temas. Y Dios nos habla en esta semana, no temas, que no esté temiendo, que sepa que Cristo en la cruz ya ha vencido a Satanás, que sepa que su identidad es tremenda, es hijo de Dios, el Señor está con usted y tiene esa autoridad. Empiece a orar como Pablo y va a ver el poder de Dios. Pero, aunque tenemos esa identidad y tenemos esa autoridad, Satanás dice en 1 de Pedro 5, 7 y 8, que él viene como un león rugiente. Un león rugiente no es cualquier cosa, la verdad. No es cualquier cosa. Yo me acuerdo de pequeño ir al zoo y antes de entrar me acuerdo que escuché un rugido de león. Antes de entrar al zoo quedaba todavía una distancia para entrar por la puerta principal, pero escuchaba el rugido de león, era tremendo, se me ponían los pelos de punta, era tremendo aquello, ¿verdad? Tenía una profundidad, una autoridad tremenda, me acuerdo como si fuera ahora. Y luego cuando entré ya con un temor,
Vi al león, gracias a Dios, detrás de una reja, estaba bien metido ahí, ¿verdad? Pero era tremendo el león. Y esa es la obra de Satanás. Él viene a veces como un león rugiente para atemorizarnos, para hacernos temblar. Pero el Señor dice, no temas. Y Él en primer lugar nos dice, no temas. ¿Por qué? Porque Jesús el Cristo ya ha vencido a Satanás, porque somos hijos de Dios. Por eso, no temas, Pablo, y cada uno de ustedes, no teman, ya tienen a Cristo en sus vidas, se ha consumado todo en la cruz. Por eso, ¿qué le dice? No temas, sino hables. Qué interesante. ¿Y qué tiene que hablar? Hay que hablar, en primer lugar, con Dios. En Filipenses 4:6, justamente Pablo está diciendo, por nada estéis afanosos, por nada tengáis miedo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No tengas temor, sino ora. No te afanes, sino ora. En vez de estar preocupado, ora a Dios. Y es lo que tenemos que hacer, hablar, en primer lugar, a Dios. Con las personas hay gente que habla fácil, ¿verdad? Y cuando viene un problema, tendemos a hablar con gente que es estrecha con nosotros, nos llevamos bien, gente que nos da confianza y hablamos, buscando respuesta a través de ellos. Pero somos hijos de Dios. Tenemos el privilegio de tener esa identidad, esa autoridad. El Señor, que es vivo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está esperando, deseando que vayamos a Él. Por eso, no temas, sino hables. Que estemos hablando con Dios, que estemos empezando a orar. Pablo temió. Era una persona, no era un superhombre, era como nosotros. Pero cuando temió hizo lo correcto. ¿Qué hizo? Fue a hablar delante de Dios. Oró en el versículo 9. Hasta el punto que tuvo esa visión y Dios le dio la palabra. Por eso tenemos que estar, en primer lugar, restaurando esa oración a Dios. En primera de Tesalonicenses 5:17 dice Pablo, orad sin cesar. Que estemos orando continuamente. Efesios 6:18, continuamente. Que estemos orando. Pablo no solo lo escribió, él lo experimentaba en su vida, era una persona de oración, por eso él podía tener temor, por supuesto, y podemos tener temor. Somos personas, pero en ese momento, en vez de hablar con la gente, tenemos que hablar en primer lugar con Dios, restaurar la comunicación con Dios. Por eso, no temas, sino hables en primer lugar con Dios. Que Dios nos escucha, somos sus hijos. Él está escuchando, deseando que vayamos a Él, porque solo Él es Dios. Que le demos el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Cada situación, cada acontecimiento, que lo podamos entregar en manos de Dios para que Él reine, señoree, obre su plan y su voluntad. Porque tenemos una bendición tremenda, la bendición del trono celestial. Por eso cuando oramos, ahí se levanta un gran poder en el mundo espiritual, porque somos ciudadanos celestiales. Tenemos el respaldo del trono celestial, Dios que es todopoderoso, que está sentado en su trono, Él que tiene el poder, el dominio sobre nuestras vidas, sobre toda su creación. Cuando oramos, Dios envía los ángeles, Dios obra. La oración es una respuesta que traspasa el tiempo pasado, presente, futuro, el espacio. No hay distancias para la oración. A través de una oración que yo haga aquí, puede dar respuesta a Dios a cualquier parte del mundo. No hay distancia para la oración. Y traspasa el tiempo. Son respuestas que van a llegar en el presente, incluso en el futuro. Ese es el poder y el respaldo que tenemos que conocer y disfrutar. Por eso Pablo, no temas sino habla. Y usted, no tema, sino hable. Hable con Dios, hable y empiece a disfrutar de esa bendición, del respaldo del trono celestial. Empiece a orar. Vemos como cuando Pablo estaba allí en Filipo, lo apalearon por predicar el evangelio, por liberar a una adivina
Allí lo metieron en la cárcel injustamente, en un lugar bien oscuro con cepos. Y allí estaba él con Silas, apaleado, metido en un sitio bien oscuro, bien encima doblado con el cepo, bien incómodo. ¿Y qué hacía Pablo y Silas? Dice la palabra. Estaban hablando. ¿Hablando con quién? Con Dios, alabando. Medianoche allí cantando, alabando, gozándose en el Señor, porque ellos conocían ese respaldo del trono de Dios. Ellos sabían que su oración tenía el poder para mover el mundo. Sabían que sus oraciones traspasan el tiempo, el espacio, y estuvieron orando. ¿Qué ocurrió? Se manifestó el poder de Dios, un terremoto sacudió la cárcel, fueron liberados de las cadenas, los cepos, se abrieron las puertas. Dios obró de esa manera y Dios quiere obrar de la misma manera en nuestras vidas, porque somos hijos de Dios. Por eso no temas sino hables, que empecemos a comunicar en primer lugar con Dios. Un evangelista dice que tenía que ir a hacer unas conferencias, a predicar el evangelio, en una región de la India. Entonces, cuando estaba justo allí en el aeropuerto, fue al mostrador para embarcar, ya tenía el ticket, todo, y tenía que salir en el avión para irse a esa región. De repente, la persona del mostrador le dijo que no podía ir, no podía montar en el avión porque necesitaba un permiso especial del gobierno para poder viajar a esa región. Entonces, este evangelista se quedó parado, ¿no? Porque no le daba tiempo. Si tenía que irse otra vez a la capital del país a buscar ese certificado, ese permiso, no le iba a dar tiempo a las conferencias que tenía que predicar. Entonces él, ¿qué es lo que hizo? Dice que se sentó y empezó a orar a Dios. Él sabía muy bien, sabía cuál era ese respaldo del trono celestial. Sabía su identidad, su autoridad, y él utilizaba su autoridad. No intentó pelear con esa persona ni buscar a su superior, no. Él se sentó y sabiendo que es hijo de Dios, oró a su Padre sabiendo que nuestro Padre tiene el poder, tiene toda la autoridad, Él es todopoderoso. Y empezó a orar. Señor, voy a predicar el Evangelio, si es tu voluntad, que tú obres para que pueda montar en este avión y pueda predicar en esa región. Llegó el tiempo que el avión ya iba a despegar. Este hombre dice que seguía orando. Y de repente empezaron a llegar militares corriendo a ese mostrador y también un secretario muy bien vestido. Y entonces dice que este hombre dijo, parar el avión. Es que un ministro del gobierno va a montar en el avión porque necesita urgente ir a esa región. Entonces, por supuesto, lo pararon, acomodaron un sitio para el ministro y su séquito. Y dice que este secretario miró al evangelista y le dijo, Señor, ¿puedo ayudarle en algo? Le dijo. Y él dijo, pues la verdad, yo también quiero viajar a esa región, necesito porque voy a predicar una conferencia, pero me han dicho que necesito un permiso especial. Dijo, no se preocupe, pidió un papel el secretario y le extendió directamente en su autoridad un permiso especial para poder viajar. Entonces, por supuesto, le permitieron subir al avión. Entonces él dice que estaba tan agradecido a Dios porque realmente él conocía y disfrutaba esa bendición del trono celestial, el poder de la oración, que son respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y pudo predicar en ese lugar como Dios tenía previsto y glorificar el nombre de Jesús el Cristo. Porque siempre que empezamos a comunicar con Dios, cuando empezamos a orar disfrutando de ese respaldo del trono celestial, ahí es como si utilizamos una red de comunicación espiritual. Hay una red de comunicación que podemos hoy en día fácilmente a través de un teléfono, un celular, llamar a cualquier parte del mundo, incluso hacer una videollamada que en un momento puedes ver a esa persona que está a 15.000 kilómetros, ¿verdad? Con un solo tic. Es algo tremendo, ¿verdad? Esa red de comunicación global. Pues hay una red de comunicación espiritual que cuando empezamos a orar, a tomar la palabra, con ese respaldo del trono celestial ahí, esa red se empieza a mover y empiezan a levantarse las obras
del evangelismo. Ahí empiezan las obras del evangelismo cuando empezamos a orar. Porque siempre en la palabra de Dios vemos que siempre que comienza el evangelismo, primero hay oración. Siempre hay oración. Vemos en Hechos 13, del 1 al 4, cómo justamente Pablo, Bernabé y 3 obreros más de la iglesia, ministrando al Señor en ayuno, en oración. ¿Por qué oraban? Por la evangelización mundial, que es el deseo de Dios. Dice que el Espíritu dijo apartarme a Bernabé y a Pablo para la obra que tengo preparada. Ahí lo que ocurrió fue tremendo, fue la primera comisión, fueron enviados por primera vez para cumplir las misiones, para llevar este evangelio a todas las naciones. ¿Y eso cómo empezó? A través de la oración. Por eso siempre que empezamos a orar, orando, ahí Dios va a empezar a abrir esas puertas para que lleguemos a los lugares vacíos a predicar el evangelio. En primer lugar, la evangelización mundial tiene que empezar, por supuesto, en mi familia. Ese es el orden de Dios. Jerusalén, Judea, toda Samaria y hasta el último de la tierra. Dios tiene un orden, ¿verdad? Por eso yo tengo que estar primero disfrutando de esa oración, de ese respaldo del trono celestial, y ahí las obras de evangelismo surgirán. Empieza a orar por su familia, dando el poder de Satanás, que el reino de Dios se establezca. Va a ver cómo Dios en su horario levanta esas obras de salvación. También, no solo en familia, en su región. Y después, por supuesto, en todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Ese es el pacto, el deseo de Dios para nosotros. Por eso la manera de comenzar es restaurar esa oración que está moviendo esas redes espirituales para que se esté cumpliendo el plan de Dios, que es la evangelización mundial a través de sus vidas. No temas, no hay que temer, sino hablar. ¿Y qué hay que hablar? En primer lugar, hay que hablar con Dios. Y en segundo lugar, ¿qué hay que hablar? Hay que hablar la palabra de Dios. Tenemos que estar hablando la palabra. ¿Qué palabra tenemos que compartir? Por supuesto, el centro, el núcleo de los 66 libros de la Biblia. Jesús es el Cristo. Solo a través de Jesucristo podemos estar saliendo de los desastres, de las maldiciones. Solo a través de poner nuestra fe en Él, de recibirlo en nuestro corazón, podemos disfrutar una nueva vida. Por eso es muy importante que veamos cómo Pablo, cuando llegó a Corinto, Corinto era una gran ciudad famosa en toda Asia. ¿Por qué era famosa? Por su libertinaje. Era como Sodoma y Gomorra en ese tiempo. Un sitio donde estaba el templo de Afrodita, donde dice que tenía más de 1000 sacerdotisas que en realidad eran prostitutas que por la tarde bajaban a la ciudad para hacer su trabajo. Y era un sitio lleno de lugares para divertirse, donde la gente de verdad estaba teniendo gran sufrimiento. Por eso, aunque era una ciudad bonita, era una ciudad llena de enfermedades. Enfermedades en primer lugar espirituales, pero también enfermedades mentales, del pensamiento, del corazón, enfermedades físicas. Por eso no hay que estar siendo engañados por la apariencia, por la realidad. Hay sitios que parecen muy bonitos o personas que parece que les va muy bien, pero si esas personas están separadas de Dios, realmente esas personas están sufriendo. La palabra de Dios, que es la verdad, lo está mostrando y están totalmente con enfermedades. Las personas separadas de Dios tienen temor, tienen ansiedad, tienen depresión. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Y conforme más tiempo pasa, más sufren y llega un momento que se ponen enfermos. Por eso, Pablo cuando llegó allí, dice en el versículo 5, que estuvo entrando en la sinagoga y que estaba predicando, por supuesto, el único mensaje: Jesús es el Cristo. Eso estuvo predicando a tiempo y fuera de tiempo. Jesús es el Cristo. Eso es lo que predicó Pablo con temor y temblor. Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo, Él nos saca de esas 3 maldiciones: Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Y al predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿qué es lo que ocurre? Ahí empieza
esa verdadera sanidad. Por eso a través del Evangelio es la única manera, la manera de Dios para poder estar experimentando esa verdadera sanidad. Y vemos cómo Pablo, cuando posteriormente le escribe a los hermanos de Corinto, hay un pasaje donde explica cómo vivían las personas en Corinto, qué tipo de personas, cuál era su estado espiritual. Y en 1 Corintios 6 dice a partir del versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y continúa, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego en el 11 dice, y esto erais algunos. Fíjense, toda esa lista es el estado que estaban experimentando gran parte de la población de Corinto. Fíjense qué ciudad, fíjense cuál era su estado espiritual. ¿Quién podía darle respuesta? ¿Los científicos? ¿Los doctores? Que por supuesto hacen una parte importante que hay que tener en cuenta. Pero realmente todos esos problemas tienen un origen espiritual. Es la consecuencia de estar separados de Dios. Por eso la única medicina, la única sanidad es el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso dice, y esto erais algunos. Y continúa, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que toda esa lista erais, pasado, erais algunos, erais, pero ya habéis sido justificados, santificados, lavados en el nombre del Señor Jesús el Cristo. Es decir, que a través de creer en Jesús el Cristo fueron lavados, justificados, santificados, fueron nuevas criaturas, salieron de todo ese estado de sufrimiento. Esa es la verdadera sanidad. La sanidad que solo a través del Evangelio de Jesús el Cristo podemos estar experimentando. Por eso Pablo, él, no temas, no hay que temer, sino habla, en primer lugar, habla con Dios, empieza a orar, a restaurar tu estado espiritual, que estés orando para que el reino de Dios se esté estableciendo a través de tu vida. Segundo lugar, habla solo la palabra de Dios. No son tus consejos, no es tu experiencia, tu buena intención, tu color, tu pensamiento, eso no vale para nada. No tiene ningún poder. Solo hay que predicar que Jesús es el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Hay que predicar la palabra. La verdadera consejería bíblica es predicar la palabra y la palabra del Evangelio. Jesús es el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Es la verdadera sanidad. Por eso a través de la palabra, todas estas personas y cualquier persona, no importa su condición, solo a través de Jesús el Cristo puede recibir la verdadera sanidad. Un hermano que estaba en una situación muy caída, con situaciones graves, poco a poco ha empezado a entrar, a escuchar la palabra, poco a poco. Y había momentos que estaba arriba, luego otros abajo. Es un proceso, ¿verdad? No es de repente, porque hay estados que tarda mucho tiempo la sanidad, pero conectándose con la palabra, recibiendo la palabra del Evangelio. Dios que hace la obra, Él está obrando en su vida. Y ya llegaba un momento que, haciendo fórum, que ya por fin se podía concentrar, porque la clave es tener ese tiempo tranquilo, de quietud, concentrados en la palabra, para que entre, para que obre en nuestra vida. Estaba llorando, haciendo fórum. Yo le estaba tocando, y eso es la sanidad, sanando su vida, quitando realmente las cosas incorrectas, trampas, moldes, ataduras, en el nombre de Jesucristo, a través de la palabra. Esa es la verdadera sanidad. Por eso tenemos que estar compartiendo para la verdadera sanidad solo Jesús el Cristo.
Y también no temas si no hablas. ¿Qué tienes que hablar? Continuamente hay que hablar la palabra de Dios para levantar los discípulos. Hay que estar hablando la palabra de Dios para levantar esos discípulos, que puedan levantar discípulos en la cumbre, teniendo esa posición de la cumbre, ser llenos del Espíritu Santo, esa actitud de la cumbre, como Pablo lo era. Él tenía una actitud que podía perdonar incluso a los que le ofendían, a los que le insultaban. Él quería salvar a todos, a todo tipo. No tenía nacionalismos ni tenía sus ideas, solo Cristo. Él predicaba a todos el Evangelio, quería salvar a todos, no hacía distinción de personas. Solo Cristo era un verdadero discípulo que disfrutaba de esa posición y esa actitud de la cumbre. Por eso hay que estar predicando el Evangelio continuamente. ¿Para qué? Porque el deseo de Dios es levantar los discípulos. En el versículo 1 dice que Dios le hizo encontrar allí en Corinto un matrimonio internacional, un matrimonio precioso. ¿Quién era? Aquila y Priscila. Dios lo tiene todo preparado. Los discípulos están preparados por Dios. Cuando yo de verdad empiezo a hablar con Dios en oración, me preparo para poder compartir solo la palabra de Jesús el Cristo. Dios me hace encontrar con esos discípulos que Él tiene preparados. Y allí en Corinto, fíjense la soberanía de Dios. Ellos vivían en Roma, pero el emperador Claudio hizo que salieran de allí, los tiró de Roma y fueron justamente en ese tiempo que Pablo iba a llegar a Corinto. Y resulta que su oficio era construir tiendas como el oficio de Pablo, justamente. Y Aquila era judío como él. Perfecto, ¿verdad? Qué bien encajaban. Y haciendo tiendas, ¿de qué le hablaría a Pablo? Jesús es el Cristo. Se levantaron como unos grandes obreros, colaboradores, ayudadores, hospedadores, que fueron utilizados para la evangelización mundial. Ellos aparecen en esa lista importante de obreros de Romanos 16. Son importantísimos, ¿verdad? Dios los utilizó grandemente y estaban ahí preparados. No solo eso. Vemos también cuando Pablo oró, Dios en visión le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo, dice en el versículo 10, mucho pueblo preparado en esta ciudad. Como en esa ciudad, con el libertinaje que había, ¿verdad? Y Dios tenía ahí mucho pueblo preparado. Fíjense cómo Dios mira de una manera distinta a nosotros. Él tenía preparados esos discípulos, esos obreros, entre todo ese tipo de personas. Por eso había que estar continuando. Dice la palabra que Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses. Después de recibir esa palabra, él se quedó 1 año y 6 meses predicando continuamente la palabra, porque al predicar la palabra, nutriendo a los discípulos, estableciéndolos para que fueran creyentes maduros y luego poder enviarlos para que ellos, comisionados, puedan a su vez levantar otros discípulos. Esa es la manera bíblica, la manera de Dios. Por eso dice: id y haced discípulos. Y tenemos que estar levantando esos discípulos. Pablo tenía que hablar continuamente. ¿Para qué? Para levantar los discípulos. 1 año y 6 meses predicando todos los días la palabra de Dios. Para levantar esos discípulos, porque los discípulos es la manera de Dios para cumplir la evangelización. No es la mayoría, es una minoría. Esos discípulos que Dios tiene preparados para que juntos podamos estar cumpliendo la evangelización mundial. Y vemos que Pablo, dice el versículo 4, como acostumbraba, cuando llegó allí a Corinto fue a la sinagoga. ¿Por qué iba a la sinagoga Pablo? Porque allí estaban los jóvenes, los niños, los remanentes. Dios tiene gran interés en los remanentes, que estemos traspasando ese pacto a la posteridad, a los remanentes. Ese es el deseo de Dios. Por eso, si no habla, hay que hablar continuamente ese pacto a la siguiente generación, ayudarles a que puedan también subir a esa cumbre espiritual, esa cumbre de los talentos, esa cumbre cultural que se va a levantar a través de ellos.
Por eso es muy importante que estemos entendiendo la manera de Dios. Dios dice, no temas, no hay que temer. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha vencido a Satanás, somos hijos de Dios, tenemos esa autoridad tremenda. No temas, sino habla. Todo esto es sino habla. Tenemos que hablar primeramente en oración, orar para disfrutar del respaldo del trono celestial. ¿Por qué? Porque somos guardas espirituales. Somos esos guardas, esos centinelas, atalayas que dice en Isaías 62, del 6 al 12, que están ahí, encima de la muralla, día y noche no callarán, continuamente, 24 horas, orando con Dios. Eso es lo que tenemos que hablar. Hablamos muchas cosas durante el día, pero en primer lugar tenemos que estar restaurando la oración. Si no habla, que seas ese guarda espiritual que a través de la oración está moviendo esa red de comunicación espiritual para cumplir la evangelización del mundo. Primero en tu familia, lógicamente, en tu región y hasta lo último de la tierra. También si no habla, la palabra de Dios. Tienes que estar compartiendo la palabra. ¿Por qué? Porque hay muchos enfermos y el Señor te llama como un doctor espiritual. ¿Para qué? Para dar sanidad. Tenemos que estar dando sanidad. Alrededor nuestro, cada vez dice la palabra, va a haber gente más enferma. Solo el Evangelio de Jesús el Cristo les puede sanar. Y también, si no habla el qué, continuamente. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Cristo. Y tenemos que estar predicando este Evangelio a las siguientes generaciones para que suban a esa cumbre espiritual, cumbre de los talentos. De esa manera llegarán a ser cumbre cultural. La cultura de la oscuridad a través de ellos será quebrantada y se levantará la cultura del Evangelio. Por eso, no temas, sino habla. Oración, la palabra, los discípulos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo que tomen fuertemente esta palabra. Y algo muy importante, le dice al final, no calles. ¿Y qué es no calles? Hay que continuar. Hay que estar predicando continuamente sin parar, no desanimarse si parece que no ocurre nada, no desanimarse, hay que orar continuamente, hay que predicar continuamente el Evangelio, hay que levantar a los discípulos continuamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús el Cristo venga en su segunda venida. Muy importante, no calles continuamente. Cada día ore, cada día predique la palabra, cada día esté traspasando el pacto, levantando discípulos a las siguientes generaciones, hasta que el Señor Jesucristo vuelva en su segunda venida. Para ello, muy importante que podamos restaurar cada día el culto, que tengamos victoria en el culto. Si tenemos victoria en el culto, tendremos victoria en nuestra vida espiritual y en todas las áreas de la vida. Por eso que tomen fuertemente esta palabra. Pueden tener temor, inseguridad, problemas que no pueden ni contar a nadie, pero el Señor les dice, no temas, no teman, sino que empiecen a hablar, empiecen a orar, empiecen a predicar la palabra, empiezan a levantar discípulos. Y no callen, continúen, aunque parece que no se soluciona el problema, usted continúe, que en el horario de Dios va a levantar la respuesta. Dios va a cerrar esa boca de los leones. Dios va a derribar esas murallas de Jericó. Dios va a derribar ese gigante como Goliat. Continúe. Ciertamente Dios tiene un horario. Que estén tomando esta palabra y ciertamente les bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios le va a dar grandes respuestas. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque en medio del temor, de la dificultad, tú nos dices que no temamos, sino que hablemos, que oremos, que prediquemos el Evangelio, que levantemos los discípulos y que no calles continuamente hasta que tú vengas en la segunda venida. Gracias porque nos has llamado como esos guardas espirituales, como esos doctores espirituales, como esos embajadores de Cristo. Padre, que tú cumplas tu plan y tu voluntad
en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.